Buenos días, de nuevo estoy con ustedes, soy el doctor Jaime Galindo Uribe, del Departamento de Cardiología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. A continuación les voy a dar el tema ¿cuáles son las complicaciones de la hipertensión arterial sistémica? La falta de diagnóstico o de control de las cifras de presión arterial a largo plazo llevan a complicaciones graves cardiovasculares. En las encuestas nacionales hay un porcentaje importante de hipertensos que no se conocen con la enfermedad. Esta puede ser asintomática por años, de ahí el mote del asesino silencioso. Muchas veces, hasta que tengan daño a diversos órganos, es cuando el paciente es diagnosticado. Las complicaciones básicamente son el daño del órgano blanco. Hay órganos particularmente susceptibles al daño por esta entidad. Los órganos son cerebro, corazón, arterias de todo el cuerpo incluyendo la aorta, riñones y retina. En México, 45.6% de los pacientes conocidos con hipertensión arterial sistémica la tienen controlada. Eso quiere decir que el mayor porcentaje de pacientes hipertensos no tiene controlada la presión arterial. 40% de los pacientes con hipertensión arterial sistémica desconocían el diagnóstico al momento de la encuesta nacional. Esta es la última encuesta, la de Medio Camino 2016, la encuesta nacional de salud y nutrición. Incluyó más de 8,000 personas de más de 20 años. Y ahí, del total de hipertensos, el 60% tenían un diagnóstico previo, pero había un 40% que no se conocía con el diagnóstico y fue hasta la encuesta y en la revisión de la presión arterial que se les encontró con este problema de salud. La hipertensión arterial sistémica es el factor de riesgo cardiovascular que más impacta en morbimortalidad cardiovascular. En este estudio, publicado en JAMA 2017, tenemos a más de 8,690,000 participantes. Esto fue a nivel mundial. La hipertensión arterial sistémica fue el principal contribuyente de muerte prematura. Hay un incremento del 40% desde 1990 en los años vida de discapacidad relacionada. Las muertes relacionadas a hipertensión arterial sistémica se deben a cardiopatía isquémica 4.9 millones, EBC hemorrágico 2 millones, EBC isquémico 1.5 millones. Ahora, ¿cuál es la hipertensión que da más daño cardiovascular? Y esto lo digo relacionado al método que utilizamos para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial sistémica. Aquí vemos claramente en este estudio de 2014, con 502 participantes y un largo seguimiento de 16 años, cómo es que las presiones arteriales evaluadas por mapa en comparación a la bitácora domiciliaria con un baumanómetro digital o a las que nosotros encontramos en la toma de consultorio, la que tiene mayor impacto al encontrarse elevada y anormal es la del mapa. Y vean ustedes cómo incluso la toma de presión elevada anormal por mapa durante la noche es la que da el mayor impacto. Y esto tanto para la presión sistólica como para la presión diastólica. De ahí que sí somos muy enfáticos en que se evalúen a los pacientes hipertensos de ser posible con un mapa. Este otro estudio da más evidencia a lo que les estoy comentando. Es un estudio español de más de 63,000 adultos. Todos se compararon las mediciones en el consultorio y con mapa. En el seguimiento promedio de 4.7 años solamente hubo 1,295 muertes cardiovasculares. Y cuando analizamos cada una de las tomas de presión arterial, ya sea por mapa
o ya sea en el consultorio, que es lo que dice aquí, presión arterial clínica, vemos cómo el mayor impacto para presentar mortalidad cardiovascular lo dan los parámetros de mapa, y tanto para la presión sistólica y diastólica de 24 horas como para las tomas de presión arterial nocturna, tanto sistólica como diastólica. De ahí podemos tener a los 4 tipos de hipertensos por mapa comparados contra las tomas de presión arterial en el consultorio. Si tenemos un mapa normal y la toma de consultorio normal, ese paciente es normotenso. Si tenemos un mapa anormal pero con tomas de consultorio normales, eso se llama hipertensión enmascarada, no la estamos detectando en el consultorio. Si tenemos tomas de consultorio elevadas pero el mapa es normal, esa es la pseudohipertensión o bata blanca. El mapa anormal y toma de consultorio elevada es el verdadero hipertenso o hipertenso sostenido. Cuando vemos el impacto en mortalidad que estos escenarios clínicos dan, la hipertensión enmascarada es la que más eleva el riesgo, y probablemente porque son pacientes que no están tratados. Es gente que tenemos en el consultorio, asiste al consultorio y tiene presión arterial normal, pero no sabemos qué tomas tienen en la noche, y muy probablemente un porcentaje de estos pacientes tengan relación a alguna alteración del sueño que les da hipertensión no diagnosticada más que por mapa y cuando están dormidos. Los hipertensos sostenidos también tienen incremento en la mortalidad, y los pseudohipertensos también tienen incremento en la mortalidad, aunque estos deberían de tratarse de manera conjunta con psiquiatría y no solamente estar dando antihipertensivos. En relación al daño al órgano blanco, sabemos que estos son los órganos particularmente susceptibles al daño crónico al tener hipertensión arterial sistémica: corazón, vasos sanguíneos, riñón, cerebro y retina. El tener dañados estos órganos blancos aumenta el riesgo cardiovascular. Incluso los pacientes que tienen una clasificación en las escalas de riesgo convencional, al tener daño a estos órganos blancos, se les incrementa el riesgo cardiovascular automáticamente. Con solamente las escalas de riesgo, estos pacientes tendrían un riesgo considerado más bajo, y no sería la verdad. Los pacientes que tienen enfermedad renal avanzada, que tienen menos de 30 de filtración glomerular, mililitros minuto por metro cuadrado, y daño arterial, se consideran de muy alto riesgo cardiovascular. Los pacientes que tienen enfermedad renal moderada, una filtración glomerular de 30 a 59 mililitros minuto por metro cuadrado, y que tienen hipertrofia del ventrículo izquierdo, se consideran de alto riesgo. Algunos daños a estos órganos blancos son reversibles, no todos, con el tratamiento farmacológico. El corazón. En el corazón se desarrolla la cardiopatía hipertensiva. El incremento crónico en la poscarga lleva a un incremento en la masa del ventrículo izquierdo, llevándolo a presentar hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Esto lleva también a la formación de fibrosis. La fibrosis causa deterioro en la relajación del ventrículo izquierdo, dilata la aurícula izquierda, y esto incrementa el riesgo de presentar arritmias por remodelación eléctrica de la aurícula, y la más peligrosa de todas es la fibrilación auricular. Hay aumento en el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca con función sistólica conservada y o disminuida, que sabemos que incrementa la mortalidad de nuestros pacientes. Para detectar el desarrollo de hipertrofia, el método que se ha utilizado de manera tradicional y que incluso es económico es realizar un electrocardiograma. Sin embargo, la sensibilidad del electrocardiograma puede ser tan baja como del 30% solamente, utilizando los índices que se han desarrollado para diagnóstico de hipertrofia ventricular.
El método de elección debe ser un método tridimensional, eso sería lo ideal, y el que más hemos usado es el ecocardiograma. La hipertrofia ventricular izquierda demostrada a través del eco es un potente predictor de mortalidad. En esta imagen vemos el aumento importante en el voltaje de los vectores en las precordiales izquierdas y esta imagen clásica del ST de descenso lento y ascenso rápido que podemos ver aquí en B5, en B6, en D1, en D2, D3, ABF y que hablan de sobrecarga del ventrículo izquierdo, sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. En relación al daño arterial, la mayor evaluación y relación con eventos cardiovasculares y principalmente cerebrales es la evaluación de la arteria carótida. Un índice de grosor de íntima media de más de 0.9 milímetros se ha relacionado a eventos cerebrales y también cardiovasculares. Las placas carotidias estenóticas tienen mayor capacidad pronóstica de presentar EBC por embolismo de arteria a arteria y también de infarto agudo al miocardio. El paciente, al presentar estas alteraciones, cambia de riesgo de intermedio a elevado o alto. El imagen de rutina de la carótida no es recomendado. Se recomienda que antes se revise al paciente y se busquen cambios en estudios de imagen que se le tomaron por otra razón, o la auscultación de soplos en las carótidas o síntomas neurológicos llevaría a realizar el estudio. El índice brazo-tobillo es un método muy sencillo que se puede emplear en el consultorio. La manera de medirlo es tomando la presión en uno de los brazos, se elige principalmente el brazo derecho, y compararlo con las presiones en las piernas. El tener un índice brazo-tobillo menor a 0.9, que lo normal debería de ser de 1, duplica el riesgo de mortalidad cardiovascular a 10 años y de eventos coronarios. El índice brazo-tobillo normalmente utiliza una sonda Doppler para cuando empieza a pasar la sangre se ausculte en el Doppler que ya está pasando la sangre. Esto en el consultorio se puede llegar a hacer también incluso con el estetoscopio o se puede llegar a hacer tomando el pulso solamente. Lo ideal es hacerlo con el Doppler, pero bueno, eso sería de mayor costo. La enfermedad arterial periférica asintomática se asocia a un 20% de eventos cardiovasculares mórbidos y fatales en 10 años. En relación al daño renal, después de la diabetes mellitus, la hipertensión arterial sistémica es la segunda causa de daño renal crónico. Nosotros nos damos cuenta del daño renal al encontrar tasas de filtración glomerular baja a través de las fórmulas avaladas y conocidas. La más utilizada es la de CKD-EPI y también la cuantificación de albúmina en la orina o el encontrar albuminuria en la orina es otro marcador de daño renal. Los dos predictores de manera independiente son conocidos como marcadores de mayor riesgo cardiovascular. La retina son predictores de mortalidad. En relación al daño cerebral, hay un aumento en la prevalencia del daño, siendo el ataque isquémico transitorio y el EBC las expresiones más dramáticas. El EBC hemorrágico incluso, teniendo la presentación clínica más agresiva, se puede asociar a cefalea intensa y a convulsiones. Podemos encontrar en estudios de imagen hiperintensidades que se le llama leucoaraiosis o simplemente microinfartos al lado de los ventrículos laterales
en la sustancia blanca, o la presencia de infartos silentes en zonas del corazón hacia la corteza. Esto aumenta el riesgo de presentar más EBCs, tanto hemorrágico como isquémico, y la progresión de la demencia vascular, anteriormente conocida como Binswanger. El tratamiento antihipertensivo puede lograr la reducción del daño a órgano blanco, y esto se ha visto principalmente en la reducción de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, tanto por ecocardiograma como por electrocardiograma, aunque ya comentamos que tiene una baja sensibilidad el electrocardiograma. Hay enlentecimiento en la progresión de la insuficiencia renal, no se normaliza la función renal, y podemos tener a corto plazo disminución en la excreción de proteínas y quitarnos ese factor de riesgo agregado independiente. Aquí tenemos los diferentes métodos y marcadores de daño órgano blanco, y cómo hay en algunos una capacidad de sensibilidad a cambios alta, como lo puede ser la resonancia cardíaca para la hipertrofia ventricular izquierda, o la cuantificación urinaria de proteínas también es altamente sensible a cambios con el tratamiento farmacológico. La reproducibilidad e independencia del operador en el electrocardiograma, en la resonancia cardíaca y en la tasa de filtración glomerular encontramos una alta correlación en relación a otros métodos. El tiempo para tener los cambios en la mayor parte de los casos es moderado o muy lento, solamente la reducción en la excreción de proteínas urinarias podemos tener resultados de semanas a meses. Y el valor pronóstico al cambio, la reducción de riesgo cardiovascular y también la mejoría en el daño al órgano blanco se puede apreciar principalmente en el corazón y en el riñón. Las pruebas básicas para descartar el daño órgano blanco y que se le deben de tomar a todos los pacientes son un electro de 12 derivaciones, la medición de la relación de albúmina urinaria creatinina, la creatinina sérica y tasa de filtración glomerular, y la evaluación del fondo del ojo. Nos van a permitir encontrar estos datos y darle esta connotación a los resultados. Existen también condiciones de mayor relevancia en estado agudo, que es el desarrollo de una urgencia o de una emergencia hipertensiva. Esto hace alusión al daño a órgano blanco de manera aguda. Esta condición, la urgencia y emergencia hipertensiva, son condiciones que ponen en riesgo la vida. Incluso las emergencias hipertensivas ameritan tratamiento parenteral y que el paciente se hospitalice. Las presentaciones clínicas de estas condiciones son principalmente la hipertensión maligna, con o sin falla renal. En horas debemos reducir la presión arterial media de un 20 a 25% y se prefiere el tratamiento endovenoso, ya sea labetalol o nicardipino. Como alternativa podemos usar urapidil o nitroprusiato. La encefalopatía hipertensiva debe buscar reducir inmediatamente la presión arterial media un 20 a 25%. También usamos labetalol, IV o nicardipino para reducir la presión arterial, o podemos usar el nitroprusiato. Si esta urgencia o emergencia hipertensiva se asocia a daño cardíaco, a daño coronario, es una urgencia o emergencia relacionado a Zika, y por eso tendría, como es un daño en agudo de las coronarias, tendría la connotación de emergencia hipertensiva. Hay que reducir la presión arterial sistólica inmediatamente a menos de 140 milímetros de mercurio,
con nitroglicerina o labetalol. El edema agudo pulmonar cardiogénico, que es muy frecuente en gente con función sistólica conservada en el ventrículo izquierdo, pero que tiene mucha hipertrofia, debemos reducir la presión arterial sistólica inmediatamente a menos de 140 milímetros de mercurio, a través del uso de nitroprusiato o nitroglicerina asociado a diurético de asa. La disección aórtica también es otra variante de emergencia hipertensiva. Reducir inmediatamente la presión arterial sistólica a menos de 120 milímetros de mercurio y también betabloquear al paciente para llevarlo a una meta de menos de 60 latidos por minuto. Esto lo podemos hacer con esmolol y nitroprusiato o nitroglicerina y nicardipino. Y las mujeres que desarrollan preeclampsia severa o síndrome de HELP, hay que reducir la presión arterial sistólica inmediatamente a menos de 160 milímetros de mercurio y la diastólica a menos de 105 milímetros de mercurio. Esto se puede hacer con labetalol o nicardipino asociado a sulfato de magnesio. La hipertensión arterial sistémica aumenta la morbimortalidad cardiovascular. Hay órganos que tienen mayor daño por hipertensión arterial. En algunos casos, el tratamiento antihipertensivo causa regresión del daño. Existen condiciones donde el tratamiento de emergencia, incluso parenteral, es necesario, pero debemos de reconocer si existe un daño en agudo o no al órgano blanco. Muchas gracias por su atención.